Bueno, buenas tardes. Acá estamos reunidos en esta sala virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de María Victoria Fiel. Hoy, jueves 17 de diciembre de 2020. Para comenzar esta defensa, entonces, le vamos a dar la palabra a Victoria, que va a hacer la presentación de su tesis. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir la presentación y por favor me avisan cuando la vean. Sí, te avisamos. Bueno, no se puede conectar a la... Ahí está, a ver si... No sale ningún recuadro raro, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, en la tesis, como parte en el título, voy a presentar el análisis del aprovechamiento de los animales con énfasis en el procesamiento del guanaco en el sitio Río Bote 1, entre 4.200 y 350 años antes del presente. Bueno, el sitio Río Bote 1, como puede observarse en el recuadro, se encuentra al sur de la cuenca superior del río Santa Cruz, al norte de la Sierra de Bávares. El clima del área se caracteriza por presentar un gradiente de precipitaciones decrecientes de oeste a este, determinado principalmente por los vientos provenientes del Océano Pacífico. Este ha ido variando a lo largo del tiempo, como lo indican los estudios paleoambientales realizados por los doctores Mancini y Bruch, sumado a la información generada por Mercer y otros investigadores. La vegetación es actualmente de bosque al oeste y de estepa al este, donde se encuentra Río Bote 1. Y en cuanto a la fauna, los mamíferos que predominan son el guanaco, el puma, el zorro colorado, el zorro gris y roedores como el piche, entre otros. Entre las aves hay varios paseriformes y aves caminadoras bien adaptadas a la estepa, como el choique y el queu patagónico. Las ocupaciones más antiguas del área proceden del sitio Chorrillo Malo 2 y datan de hace 9.700 años. Este sitio está ubicado actualmente en el ecotono Bosque Estepa, y aquí proviene la única información publicada sobre el procesamiento del guanaco para la cuenca, generada por Clara Otaola. El registro arqueofaunístico, comprendido entre 6.200 y 5.400 años antes del presente, dio cuenta de una estrategia de selección de unidades con mayor rendimiento económico en términos de carne y medio, lo cual, según Otaola, sería posible debido al bajo número de comensales. Estos resultados apoyan lo propuesto por los análisis líticos, que sugieren que esta parte de la secuencia en el sitio correspondería a una etapa de colonización inicial en el área, en el sentido propuesto por Borrell. Posteriormente, para el periodo comprendido entre 3.800 y 2.500 años antes del presente, se documentó un elevado procesamiento de elementos con alto contenido medular. Sin embargo, las curvas de utilidad económica no reflejan el transporte selectivo de elementos de mayor económico, sino que todas las partes se encuentran representadas por igual. Esto, según Otaola, se corresponde con lo esperado para la ocupación efectiva del área, lo que es consistente con la interpretación efectuada por Franco a partir de los análisis del material lítico y distribución de sitios arqueológicos. A 70 kilómetros en línea recta hacia el este, de Chorrillo Malo 2, se encuentra el sitio Río Bote 1. Y este se trata de un abrigo rocoso arenístico con oreas, ubicado en la estepa, sobre la margen derecha del río homónimo, principal afluente del río Santa Cruz, en su cuenca superior. La secuencia sedimentaria de Río Bote 1 mide aproximadamente 2,5 metros de espesor y está compuesta por sedimentos eólicos y otros que son producto del desprendimiento de la roca del alero. Recientemente, el curso del río provocó la exposición de un perfil del sitio que se habría extendido en el pasado hacia el oeste. El techo del alero actualmente posee una grieta por la cual se filtra agua, lo que habría favorecido el crecimiento de la vegetación en una parte del sitio. Y a su vez, el agua, al filtrarse a través de la roca sedimentaria con abundante material calcáreo, ha contribuido a la precipitación de óxido de manganeso y carbonato de calcio sobre los depósitos, de acuerdo a la información suministrada por Mell y Montenegro. Según los antecedentes, los grupos humanos habrían frecuentado Río Bote 1 al menos desde hace aproximadamente 5.800 años, dando cuenta de un aumento en la evidencia de la presencia humana a partir de fines del Holoceno medio, principios del Holoceno tardío, correspondiente a la ocupación efectiva del sitio.
Como puede verse en el detalle de la estratigrafía, posteriormente en el sitio se intercalan fogones a los que se superpone un depósito de ceniza fechado entre 4.000 y 3.900 años antes del presente. Estos han sido cortados por una estructura cavada que contenía distintos depósitos de entierros fechados entre 3.800 y 3.600, y alcanzan los depósitos fechados entre 4.200 años. Dichos entierros se encontraban tapados por rocas planas y se documentan durante un periodo de condiciones áridas extremas. Por encima de las rocas que tapan los entierros, se detectó la presencia de fogones, materiales líticos y restos faunísticos, fechados en el mismo rango cronológico que los cuerpos, lo que sugiere contemporaneidad con uno o más de los eventos del entierro. Posteriormente se registró un hiato en los hallados hasta la aparición de un entierro datado en 2100 años, al cual le sigue un segundo hiato hasta la aparición de un pequeño fogón datado en 350, con escaso material lítico y faunístico asociado. Contemplando los antecedentes del sur de la cuenca superior del río Santa Cruz, río Bote 1, mi objetivo fue examinar el aprovechamiento y el procesamiento del guanaco por parte de los grupos cazadores-recolectores que habitaron el sitio río Bote 1 entre 4.200 y 350 años antes del presente. Para ello, los objetivos específicos fueron examinar y caracterizar la variabilidad de la composición anatómica, taxonómica y la estructura etaria de los restos arqueofaunísticos de río Bote 1 en 4 momentos, como lo indico en la figura. Evaluar la influencia de agentes naturales y procesos tafonómicos en la formación de los conjuntos mencionados, analizar las estrategias de explotación del guanaco, discutir la existencia de variaciones o continuidades, tanto en las estrategias de subsistencia como en la preservación de los conjuntos óseos en río Bote 1 a lo largo del tiempo, y finalmente comparar los resultados obtenidos en el sitio con Chorrillo Malo 2 para lograr una visión de mayor alcance respecto de las estrategias de aprovechamiento del guanaco en el aire. La perspectiva teórica que sigo en la tesis es la de la ecología del comportamiento humano, por lo que parto del supuesto de que el comportamiento humano interactúa con las condiciones ambientales desarrollando estrategias adaptativas. En este marco, el registro arqueofaunístico es especialmente apto para discutir aspectos relacionados con la apropiación de los recursos, entre ellos, estrategias de transporte y procesamiento. Esta perspectiva teórica, junto con los modelos de optimización basados en la anatomía económica de las especies animales, me sirvió como herramienta para explicar la toma de decisiones en torno al aprovechamiento de los recursos faunísticos. Si bien la selección de diferentes partes de una presa para el transporte puede haber respondido a varios criterios, entre ellos la calidad y la cantidad de los productos constituyen un factor de gran importancia para la toma de decisión en cuanto al transporte. Sin embargo, este modelo puede variar según varios factores sociales o situacionales. Además, en la formación de los conjuntos arqueológicos interfieren distintos procesos, tales como la meteorización, la acción de carnívoros y roedores, y la supervivencia diferencial de partes hereditarias mediada por la densidad mineral ósea. A la vez de que en general el registro es el resultado de la repetición y sumatoria de actividades en un mismo espacio, lo que además genera un registro promediado. Por ello es indispensable estudiar los procesos tafonómicos que pudieron actuar antes, durante y posteriormente a su ingreso al registro arqueológico. En base a esto, mi hipótesis es que las estrategias de aprovechamiento del guanaco en río Bote 1 cambian a través del tiempo, dependiendo tanto de la variabilidad ambiental como cultural. En consecuencia, durante momentos caracterizados por un aumento de la aridez, esperé que el registro muestre una tendencia orientada a la intensificación del procesamiento de los diferentes recursos que brinda el guanaco, especialmente el tuétano y la grasa. En cuanto a los procesamientos de formación del sitio, mi expectativa fue encontrar un registro faunístico más perturbado en aquellos bloques más afectados por los procesos postdepositacionales vinculados con los entierros humanos. El análisis comparativo de la fauna se realizó teniendo en cuenta las características paleoclimáticas, los antecedentes arqueológicos del área y la presencia de entierros en el sitio. Para ello se dividió la muestra en 4 bloques temporales. Primer bloque, comprendido entre 4.200 y 4.100 años, comienza con un ligero avance de la humedad en el río y es acompañado por un aumento en la señal antrópica del área. El segundo bloque, que se encuentra comprendido entre 4.100 y 3.900, se registra por primera vez la evidencia de tecnología ósea con la presencia de una punta circular sobre un resto de taxón indeterminado.
se documenta por primera vez la técnica de talla de Valois en el sitio, y finaliza con la erupción del volcán Aguilera. El tercer bloque, datado entre 3.800 y 3.600 años, viene luego de un derrumbe, y es contemporáneo a los entierros humanos. Esto se corresponde con un periodo más árido en el área y concluye con un hiato ocupacional. El cuarto bloque, con un único fechado de 350 años, se trata de un pequeño fogón con escasos restos faunísticos, ubicado encima de un entierro aislado fechado en 2100. Para este momento se documenta un abandono de este espacio o un cambio en la forma de utilización, dejando de usarse como lugar de entierro. Y para este periodo se documentaron condiciones áridas en la estepa. Para evaluar los procesos de formación del sitio, analicé todo el conjunto arqueofaunístico, en lo que hace al estudio de la subsistencia humana hice especial énfasis en los patrones de aprovechamiento del guanaco. La asignación de los restos óseos a un taxón específico fue alcanzada únicamente cuando los especímenes contenían rasgos diagnósticos a nivel anatómico, y en caso contrario fueron determinados a niveles más inclusivos como género, familia, orden y clase. Realicé análisis cuantitativos de abundancia anatómica y taxonómica y distintos análisis de modificaciones óseas que pudieron afectar la estructura de los conjuntos. Utilicé el índice de Pearson para medir los efectos de la densidad mineral ósea, mientras que para evaluar la representación anatómica del guanaco en relación con su valor económico, empleé distintos índices de anatomía económica generados para este taxón. Por último, incluí la propuesta de Wolverton, la cual sugiere monitorear la intensificación y la extensión del consumo de los nutrientes intraóseos de los elementos que brindan mayor cantidad de tuétano y grasas óseas, relacionando el índice de fragmentación y el porcentaje de porciones enteras de cada elemento. Para ello calculé el índice de fragmentación para cada porción de los elementos de guanaco y el porcentaje de especímenes completo de cada uno de ellos. El índice de fragmentación por elemento sirvió para examinar la extensión de la fragmentación de la muestra, mientras que el cálculo de la frecuencia de falanges proximal, medial y huesos articulares completo, sirvió para evaluar la intensidad del aprovechamiento de médula, ya que su procesamiento suele usarse como indicador de uso intensivo de las carcasas. Bueno, por razones de tiempo en esta presentación iré mostrando los resultados de los análisis que considero más relevantes a medida que los voy discutiendo y los voy comparando para alcanzar los objetivos propuestos. Bien. Como puede observarse en el gráfico, en los primeros 3 conjuntos se registró una alta frecuencia de sustancias adheridas y rastros de raíces. En estos bloques, la tendencia observada se caracteriza por la presencia predominante de los depósitos de magnesio, seguido por los de carbonato de calcio y finalmente raíces. No obstante, la frecuencia de estas variables tiende a disminuir hasta estar ausente en el cuarto bloque temporal. Para comprender la variación de los valores de estas variables, fue muy importante contemplar la acción del agua en el sitio, ya que estas sustancias suelen ser producto de su circulación y de la presencia de condiciones de humedad. Esto se debe a que la descomposición de raíces, por presencia de agua, suele generar condiciones ácidas que disuelven las sustancias con uniones químicas débiles, como los carbonatos, formando una solución carbonatada que precipita en condiciones sobre los restos óseos cuando el agua se evapora. A su vez, la descomposición de las raíces puede generar la presencia de actividad bacteriana, la cual, bajo condiciones microambientales reductoras, resulta en la depositación de dióxido de manganeso sobre las superficies óseas. Estos procesos pueden haber tenido lugar a lo largo de toda la secuencia de Río Bote 1, ya que el sitio es un alero constituido en su totalidad por rocas sedimentarias de origen calcáneo. La humedad necesaria para que estos procesos tengan lugar sería producto de la circulación de agua a través de la grieta del techo del alero, como fue sostenido por Montenegro, Melibru. De este modo, tanto la actividad microbiana que acompaña el proceso de descomposición de las raíces, como el agua con carbonatos circulando en el alero y su posterior desecación, habrían contribuido a la depositación del carbonato de calcio y óxido de manganeso. La mayor frecuencia de estas variables en el primer y segundo bloque puede verse tanto al aumento de la humedad registrado hace 4.200 años como a la decantación de sustancias transportadas por el agua desde las capas superiores hasta las inferiores. En el tercer bloque, la disminución de estas variables puede vincularse con el registro de condiciones considerablemente más áridas, acompañadas por el escaso crecimiento de plantas, a partir de hace aproximadamente 3.900 años, y por la remoción de sedimentos para el cavado de las estructuras de entierro del mismo rango cronológico. En cuanto al cuarto bloque,
bloque es probable que la superficie sedimentaria del sitio y su protección hayan sido menores, lo que daría lugar a una mayor exposición de los huesos. El hecho de que el óxido de manganeso y el carbonato de calcio varíen a lo largo del tiempo sugiere ciclos y condiciones alternantes de estabilidad, fluctuaciones en el ingreso de agua al sitio y cambios en el pH del sustrato. Estos ciclos afectarían la depositación de sustancias, los procesos de diagénesis de los huesos y su biodegradación. Al respecto, en los ambientes muy saturados de calcios y fosfatos, se ha registrado una tendencia menor a la desmineralización de la hidroxiapatita de los huesos. Esto sugiere que, si bien los huesos de Río Bote pueden haber sufrido distintos procesos de biodegradación, el alto contenido de material calcáreo puede haber disminuido los efectos de las diagenesis y pérdida de hidroxiapatita, al menos durante el primer y segundo bloque. Bueno, en esta imagen pueden ver algunas de las sustancias registradas sobre las superficies óseas de los restos animales. Bien. Los perfiles de meteorización registrados en los 3 primeros bloques corresponden a perfiles desarrollados con un alto porcentaje de especímenes no meteorizados o en estadios bajos de meteorización, sugiriendo un corto periodo de exposición a las condiciones meteorológicas. Esta tendencia se modifica drásticamente en el último bloque temporal, donde si bien el perfil de meteorización es menor, el número de especímenes en estadio 0 disminuye notablemente y aumentan aquellos en estadios medios de meteorización. De esta manera, el perfil del cuarto bloque respalda la idea de una mayor exposición del conjunto a las condiciones meteóricas. De hecho, las crecidas del río Bote registradas entre 540 y 320 años calibrados pueden haber dado inicio a la erosión del sitio, provocando no solo la exposición de la estratigrafía, sino también la caída del techo y un cambio en la morfología del alero que haría lugar a la exposición de los restos. Además, la presencia de especímenes de ovis en el cuarto bloque, taxón que según los registros históricos es introducido en el área hacia el año 800 después de Cristo, puede estar indicando la presencia de procesos de mezcla y perturbación de este conjunto datado entre 150 años antes del presente o 1600 años calibrados, respaldando la idea de un conjunto menos preservado. Por otra parte, en lo relativo al efecto de la composición etaria del guanaco, en los 3 primeros bloques no se registró una relación creciente entre el aumento de la meteorización y el número de especímenes sin fusionar, que vinculará la preservación ósea con el desarrollo ontogénico del animal. Sin embargo, debido a la presencia de elementos cuya fusión no se completó, no podemos descartar por completo la existencia de dichos procesos. En el caso del cuarto bloque, el incremento sustancial de las frecuencias de especímenes sin fusionar sugiere que la meteorización sí puede estar mediada por el perfil etario del guanaco. Sin embargo, como la muestra es pequeña, tenemos que tomar este resultado con cautela. Con respecto a la evidencia del accionar de roedores y de carnívoros, este es muy bajo en los 3 primeros bloques y nulo en el cuarto periodo, sugiriendo que dichos agentes no son un agente acumulador ni perturbador de importancia. En cambio, el elevado porcentaje de huellas antrópicas en los 3 primeros bloques sugiere que estos conjuntos serían mayormente producto de la actividad humana. Ahí hay algunas fotos para que puedan ver las modificaciones. Según el índice de fragmentación, como podemos observar en el gráfico de la izquierda, el conjunto procedente del tercer bloque es el más fragmentado de la secuencia. El análisis de sus fracturas, contemplando el porcentaje de especímenes con fracturas en estado secos y fracturas en estado fresco, asociadas con huellas antrópicas, que puede observarse en el gráfico de la derecha, sugiere que la fragmentación postdepositacional en este bloque aumenta con respecto a periodos previos. Al respecto, el tercer bloque contemporáneo de los entierros humanos, porque el aumento en el porcentaje de fracturas secas puede verse a que el cavado de las estructuras de entierro implica la remoción de los sedimentos con la consecuente reexposición de los restos óseos a las condiciones meteóricas y el quiebre postdepositacional de los huesos, producto de su perturbación y movimiento. Con respecto al índice de densidad ósea del guanaco, el registro de correlaciones positivas y estadísticamente significativas en el segundo y tercer bloque, como muestra una tabla, alertan sobre una preservación diferencial de los restos. Sin embargo, los restos óseos con menor densidad de la porción axial no son los que se encuentran ausentes. Por el contrario, son las porciones con menor densidad ósea del esqueleto apendicular las que se encuentran subrepresentadas. Esta situación
observación refleja un caso de equifinalidad entre al menos 3 posibles escenarios. Efectos de la densidad mineral ósea en conjunto con procesos tafonómicos, el accionar de raíces tales como carnívoros y roedores, o el procesamiento antrópico intenso. Debido a la mitigación de los efectos de la diagenesis y biodegradación por pérdida de hidroxiapatita, al menos en los 3 primeros bloques, es poco probable que este perfil sea producto de los efectos negativos de la densidad mineral ósea en conjunto con otros procesos tafonómicos. Por otro lado, tampoco parece tratarse de perfiles mediados por el accionar de carnívoros y roedores, debido a la baja frecuencia de sus huellas y a la alta representación de epífisis y a la presencia de vértebras y huesos con tejidos esponjosos en los conjuntos, cuya representación suele verse afectada cuando estos agentes actúan sobre ellos. En cambio, se registra una elevada cantidad de huellas y fracturas antrópicas en el segundo y tercer bloque, correspondiente a todos los animales, acompañada con un aumento en el número de especímenes altamente fracturados y no identificados. Esto último sugiere que los valores de la correlación de la densidad mineral ósea con el número mínimo de unidades anatómicas de los 3 primeros bloques puede estar reflejando un procesamiento antrópico más bien intenso del esqueleto apendicular del guanaco. Finalmente, los elementos que se encuentran representados en el cuarto bloque son aquellos con valores de densidad ósea media elevada, específicamente el helioides, el metatarso, falanges proximales, falanges mediales y el sesamoide, lo cual refuerza la idea de que este último bloque se vio expuesto a condiciones que propiciaron una mayor destrucción y pérdida ósea. Bueno, en cuanto al aprovechamiento humano de los animales, el registro arqueológico indica que durante los 3 primeros bloques temporales, el guanaco fue la especie más representada, especialmente su porción apendicular. Si bien desde el primer al tercer bloque se registró una disminución del número mínimo de individuos, esta no estaría indicando necesariamente una disminución del número de presas, principalmente porque el aumento de la extensión de la fragmentación y el incremento del número de especímenes no identificados habría influido negativamente en la posibilidad de identificación de elementos del guanaco. Esto habría resultado en una subrepresentación de dicho animal y un aumento de categorías más inclusivas como Artiodactyla y especímenes indeterminados, debido a la falta de rasgos diagnósticos. En cambio, el cuarto bloque temporal, la fragmentación del conjunto no parece haber sido tan grande como para influir en la identificación del guanaco, sugiriendo un bajo ingreso de dicha presa al registro. A su vez, en los primeros 3 bloques temporales, como podemos observar en el gráfico, el guanaco habría sido el principal taxón explotado. Esto puede verse a que dicho animal es el más predecible debido a que es gregario, territorial y tiene altos rangos de tolerancia a las variaciones ambientales. No obstante, su frecuencia tiende a disminuir hacia momentos tardíos, aumentando a la par de la frecuencia de especímenes de Artiodactyla, como puede verse en el gráfico, con evidencias de explotación, lo cual refuerza la idea antes mencionada de la subrepresentación del guanaco a medida que la fragmentación de los conjuntos aumenta. Cabe mencionar que durante el segundo bloque temporal, el número de especímenes presentes en el sitio, así como el número de taxones explotados, se incrementa notablemente, dando cuenta de una mayor diversificación de la explotación de los animales. Por el contrario, como mencioné, en el cuarto bloque no se documentó evidencia de explotación antrópica de ninguno de los taxones presentes. Bien. Según los resultados de la correlación de Pearson, no se había llevado a cabo una estrategia de transporte diferencial en función de aquellas partes con mayor contenido kármico en ningún momento de la secuencia. Sin embargo, en el segundo y tercer bloque, como puede observarse en los gráficos de la derecha, el registro de una curva de utilidad inversa, sumada a la buena preservación de estos conjuntos, refuerza la idea de un procesamiento antrópico intenso de las partes de menor densidad ósea de los huesos largos. La representación de elementos con alto contenido de médula solo es significativa en el segundo bloque. En cambio, la representación de elementos con alto contenido de grasas insaturadas no solo es significativa, sino que presenta índices más elevados tanto en el primer como en el segundo bloque. Esto sugiere una estrategia orientada a la obtención de grasas más gustosas. Por su parte, la estrategia de secado de carne se habría llevado a cabo durante 3 primeros bloques temporales, como lo demuestran los valores medios a altos estadísticamente significativos de la tabla, posiblemente con la intención de ser consumida de manera digerida fuera del sitio.
En cuanto a las huellas de procesamiento humano, durante el primer y segundo bloque, las marcas de corte y su distribución indican un procesamiento extenso de la porción axial del guanaco. Incluso en el segundo bloque, la presencia de negativos impactos sobre el maxilar superior y la escápula sugiere cierto interés en las grasas óseas de dicha porción. Por el contrario, en el tercer bloque, la mayoría de los elementos axiales no presentan huellas de procesamiento, sugiriendo una reducción en la extensión del procesamiento de los recursos que brinda el torso de dicho animal. En cuanto al aprovechamiento del pendicular, en el primer bloque la distribución de las huellas de corte y la alta frecuencia de huellas de percusión documentadas sobre las diáfisis de los huesos largos, incluyendo falanges y calcáneos, indica que se privilegió la extracción de carne y tuétano por sobre las grasas claviculares. Por su parte, en el segundo bloque, a diferencia del bloque previo, el procesamiento de las epífisis, falanges y calcáneo aumenta, sugiriendo un mayor interés en las grasas insaturadas o la confección de instrumentos sobre huesos, como lo sugiere la presencia de un instrumento óseo en este bloque. En el tercer bloque, a diferencia de periodos previos, disminuye la evidencia de procesamiento de las diáfisis y epífisis de los elementos proximales, documentándose mayores porcentajes de huellas de percusión sobre los elementos distales, excepto falanges. Esto sugiere un mayor interés en procesar aquellos elementos cuyas grasas son metabolizadas por el organismo del guanaco más lentamente en momentos de estrés nutricional. No obstante, las falanges, al no presentar signos de haber sido procesadas para obtener sus nutrientes internos, llama la atención porque en los bloques previos sí fueron procesadas. Esto último, en conjunto con el registro de una disminución de la evidencia de huellas antrópicas sobre el esqueleto axial, puede llegar a ser un indicador de cambio en cuanto a experiencias culturales del procesamiento de los recursos que brinda el guanaco. Bueno, en estas filminas hay también unos ejemplos de huellas de corte y de percusión, de huellas antrópicas sobre elementos del guanaco. Por bloque temporal. Bien. Para analizar más a fondo la posible existencia de la intensificación en el procesamiento de aquellos elementos con tuétanos y grasas, la propuesta de Wolverton, y en el primer bloque, el registro de un índice elevado de fragmentación de las diáfisis de huesos largos refuerza la idea de un elevado interés en la extracción de tuétano, mientras que el bajo índice de fragmentación de las epífisis de dichos huesos habla de un menor interés en la obtención de grasas trabeculares. Por otro lado, la relación entre el porcentaje de falanges y calcáneos enteros fragmentados sugiere que la extracción de grasa y médula de estos elementos sería moderada. Estos resultados, si bien sugieren un procesamiento extenso del esqueleto apendicular, este no sería intenso. En el segundo bloque, en general los índices de fragmentación son menores que en el bloque previo, y esto, junto a su nulo porcentaje de elementos enteros, refuerza la idea de que finalidad ya planteada por los índices de anatomía económica. En este caso, un argumento adicional a los previamente mencionados a favor del procesamiento intenso de estas partes sería el elevado porcentaje de fragmentos de epífisis de artiodáctilas con fracturas frescas y huellas de percusión. Finalmente, si bien las falanges y calcáneos dan cuenta de una menor fragmentación con respecto al bloque previo, su porcentaje de elementos enteros es mucho menor. En conjunto, estos resultados sugieren un procesamiento más intenso del esqueleto apendicular en comparación con el bloque previo. En el tercer bloque, la relación entre el índice de fragmentación y porcentaje de porciones completas vuelve a sugerir una situación de originalidad. Sin embargo, a diferencia del bloque anterior, este conjunto se ve afectado por diversos procesos que provocaron una extensa fragmentación postdepositacional, motivo por el cual no podemos inferir un procesamiento antrópico intenso. En el caso de las falanges, a pesar de presentar pocos elementos completos, la falta de huellas de percusión asociadas a la fractura fresca de estos elementos sugiere un bajo interés en sus recursos internos. En conjunto, la evidencia sugiere tanto una reducción de la extensión como de la intensidad del procesamiento del esqueleto apendicular. Finalmente, en el cuarto bloque, no fue posible calcular el índice de fragmentación de los elementos con mayores cantidades de médula y grasa ósea, debido a que estos se encuentran ausentes. Bueno. Como pudimos ver a lo largo de estos análisis, las variaciones climáticas parecen haber influido en el procesamiento humano del guanaco a lo largo del tiempo en Río Bote 1. No obstante, para comprender estos procesos en su totalidad, fue necesario
integrar estos resultados con los antecedentes paleoambientales del área y con los resultados arqueológicos de Chorrillo Malo 2. En principio, los conjuntos arqueológicos de Río Bote 1 y Chorrillo Malo 2 tienen en común dos aspectos. Por un lado, el dominio de una estrategia basada en el aprovechamiento del esqueleto apendicular del guanaco, y por otro, el registro de variaciones en su forma de explotación a lo largo del tiempo. En el Valle del Río Bote las condiciones ambientales serían más bien áridas hasta el leve aumento de la humedad registrado hace 4.200 años, el cual fue acompañado de un aumento en la evidencia de ocupación humana en Río Bote 1, como lo indican los resultados entre 4.200 y 4.100 años. El patrón de aprovechamiento del guanaco sugiere que se llevaron a cabo en el sitio actividades vinculadas al procesamiento y descarte de presas. La alta variabilidad de huellas y su distribución sugiere que una amplia variedad de recursos de guanaco habría sido aprovechadas, entre estos carne, órganos ricos en grasa, tuétano y grasa trabecular. No obstante, no se documentó una estrategia de procesamiento intenso del guanaco, sugiriendo el desarrollo de estrategias orientadas al aprovechamiento de aquellas partes poco costosas de procesar. Esta evidencia concuerda con lo esperado para momentos de condiciones climáticas relativamente favorables y con una demografía relativamente baja de los grupos humanos, donde maximizar el acceso a los recursos no sería necesario. Posteriormente, entre 4.100 y 3.900, se registra en Río Bote 1 un aumento en la diversidad de especies procesadas, entre ellas ave pequeña y mediana, pato vapor marinero y zorro gris. No obstante, el guanaco continúa siendo la presa principal. La presencia de instrumentos óseos indica una mayor diversidad en cuanto a las formas de aprovechamiento de los animales. Para estos momentos persiste una estrategia de secado de carne y, a diferencia del periodo previo, se documenta una mayor representación de elementos con alto contenido de médula y de grasa insaturada. Estos patrones se encuentran respaldados por el registro de un aumento en la extensificación y de la intensificación del procesamiento de elementos con alto y bajo contenido de tuétano y grasas trabeculares, sugiriendo la existencia de algún tipo de presión sobre los grupos humanos que los llevaría a procesar aquellas partes costosas en términos de obtención de recursos. Con respecto a esto último, la información previa basada en la distribución de sitios y en las características de los artefactos y materias primas indican que entre 4.100 y 3.800 años antes del presente habría comenzado la ocupación efectiva del área, documentándose en Chorrillo Malo 2 una mayor densidad de restos. Para este momento se registra un cambio en el aprovechamiento del guanaco orientado a una estrategia imparcial de selección de unidades anatómicas y una mayor tasa de depositación de los especímenes óseos. Al respecto, la ausencia de evidencia que indique un recrudecimiento de las condiciones ambientales en la zona de Chorrillo Malo 2 indica y la evidencia arqueofaunística ha servido para respaldar la idea de la ocupación efectiva del área. Contemplando estos antecedentes, es probable que la intensificación del procesamiento del guanaco registrada en Río Bote 1 sea también un reflejo del aumento del número de personas que conformaban los grupos cazadores-recolectores que frecuentaban el área. Bien, posteriormente en Río Bote 1 se documenta evidencia de la erupción del volcán Aguilera y el registro de condiciones de mayor aridez, las cuales habrían afectado a los grupos humanos de la zona. No obstante, a pesar del recrudecimiento de las condiciones ambientales entre 3.800 y 3.600 años, Río Bote continuó siendo utilizado. Si bien para estos momentos se registra una serie de similitudes con respecto a momentos previos, como el mantenimiento de una estrategia orientada al aprovechamiento del esqueleto apendicular del guanaco, y la presencia de una estrategia de secado de carne, también se dan cuenta de variaciones. En primer lugar, se da una disminución de la extensión del procesamiento del guanaco, y en segundo lugar, una disminución en la intensidad del procesamiento de los restos óseos orientados hacia la obtención de tuétano y grasas insaturadas. Este patrón de procesamiento podría estar reflejando un estrés nutricional en las presas, debido a que las grasas contenidas en los elementos distales son las últimas en ser aprovechadas por el metabolismo del guanaco, y en consecuencia las disponibles para cubrir las necesidades nutricionales de los grupos humanos. No obstante, el bajo interés registrado en la obtención de tuétano de las falanges se contradice con lo esperado. Por un lado, porque en periodos previos las falanges fueron procesadas, por otro, porque estas suelen ser aprovechadas en momentos de estrés nutricional, ya que son una de las pocas fuentes de grasas disponibles. Al respecto, es posible considerar que las variaciones registradas en cuanto al procesamiento de la fauna en el tercer bloque pueden estar vinculadas tanto con las actividades llevadas a cabo durante los entierros humanos
como con los procesos tafonómicos resultantes del cavado de los pozos de entierro, como lo sugiere el resultado de los análisis de los procesos postdepositacionales. Posteriormente, hacia 1500 calibrados, se registra en la zona del Chorrillo Malo 2 un aumento de las precipitaciones y de la humedad, mientras que en la estepa las condiciones fueron extremadamente áridas. Para este momento, Río Bote 1 es abandonado, mientras que Chorrillo Malo 2 sigue siendo ocupado. El registro arqueofaunístico de este último sitio, hacia 2500 años antes del presente, nuevamente da cuenta de una estrategia imparcial de selección de unidades anatómicas. Y al igual que en momentos previos, se registra una elevada presencia de elementos con alto contenido de teta. Es recién a partir de la pequeña edad de hielo, luego de esta digo, con el registro de las condiciones levemente más húmedas en la estepa, que Río Bote 1 vuelve a presentar evidencias de ocupación humana. Para estos momentos se registran en el valle de Río Bote varios episodios de inundación. Y la arqueofauna de Río Bote 1, proveniente del fogón fechado en 350, durante un evento de aridez, indica que no hay evidencia de procesamiento humano de animales. Además, los análisis tafonómicos dan cuenta de procesos de mezcla y reexposición, así como de pérdida ósea del registro arqueofaunístico, motivo por el cual no podemos realizar una interpretación confiable sobre el uso del sitio y de la fauna de este bloque. Bueno, en síntesis, el estudio de la arqueofauna de Río Bote 1, fechada entre 4200 y 350 años antes del presente, dio cuenta tanto de variaciones en la preservación de los restos faunísticos como en las formas de aprovechamiento de los animales. En primer lugar, gracias a los análisis tafonómicos pudimos distinguir distintas condiciones de preservación de los conjuntos arqueofaunísticos y su vinculación con las condiciones ambientales y estratigráficas cambiantes. En este sentido, identificamos una mejor preservación de los conjuntos pertenecientes al primer y segundo bloque temporal, producto principalmente de la mitigación de los efectos de diagénesis y de la biodegradación. En cambio, en el tercer periodo, los procesos tafonómicos vinculados con el cavado de las estructuras de entierro habrían resultado en un conjunto más fragmentado postdepositacionalmente. Y finalmente, el conjunto óseo del cuarto bloque habría estado más expuesto a las condiciones ambientales debido a un cambio en la morfología del sitio, resultando en un conjunto mediado por las condiciones meteóricas y diagénicas. Por otro lado, la integración de los resultados arqueofaunísticos de Río Bote 1 y Chorrillo Malo 2 sugieren que ambos sitios habrían funcionado como lugares de consumo final de presas, donde el principal recurso explotado habría sido el guanaco. Ambos sitios tienen en común la utilización de estrategias basadas principalmente en el esqueleto perpendicular del guanaco, y en ambos casos se registró una fuerte tendencia orientada a la obtención de recursos intraóseos de los huesos largos de dicho animal durante momentos correspondientes a la ocupación efectiva del área. La información arqueofaunística generada en esta tesis sugiere que Río Bote presenta evidencias claras de aprovechamiento faunístico orientado a la subsistencia entre 4200 y 4100 años, dando cuenta de una estrategia concordante con lo esperado para momentos de condiciones climáticas favorables y baja densidad demográfica. Luego, entre 4100 y 3900 años, se documentan patrones de procesamiento de fauna que respaldan la idea presentada en los antecedentes de que para este momento se había producido la ocupación efectiva del área con su consecuente aumento demográfico. En cambio, entre 3800 y 3600 años antes del presente, el registro faunístico apoya la idea de que para estos momentos las actividades desarrolladas en Río Bote 1 se encuentran más bien vinculadas a los eventos de entierro y no tanto con actividades de subsistencia. Situación contraria a la de Chorrillo Malo 2, sitio que para estos momentos continúa presentando evidencias claras vinculadas a la subsistencia humana. Finalmente, la evidencia proveniente del fechado único de 350 refuerza la idea presentada en los antecedentes de que se habría dado un cambio en la forma de utilización del área o la presencia de nuevos grupos humanos usando de manera diferente estos espacios, como lo sugiere la evidencia genética de poblaciones humanas del área. Bien. Finalmente, para profundizar los resultados alcanzados en esta tesis, planifico desarrollar estudios específicos sobre los restos indeterminados de fauna, ya que su análisis puede contribuir al estudio del procesamiento de los huesos largos para la obtención de larga, de grasa, y las manufacturas de instrumentos. Por otro lado, deberán estudiarse también las similitudes y las diferencias que hay entre los restos óseos depositados dentro de las estructuras de entierro y las capas penecontemporáneas,
a fin de evaluar su relación con los eventos de entierro. Para conocer con mayor precisión las tendencias temporales, también se planea analizar conjuntos con cronologías similares, tanto en sitios a cielo abierto como bajo roca, dentro de un contexto espacial más amplio. Finalmente, también se planifica la realización de análisis actualísticos sistemáticos referidos a la meteorización, desarticulación y fracturación de carcasas de guanacos en las áreas antes mencionadas, algunos de los cuales ya se comenzaron a realizar. Bueno, gracias. Terminada la exposición. Está bien, sí, deja de compartir pantalla. Y dejo de compartir, ¿no? Arriba era. Era abajo, a ver. No sé cómo. ¿Abajo? Viste que abajo dice compartir. ¿Cómo lo ves en tu pantalla? Acá. Ahí dejas de compartir. Arriba, es un botón grande. Arriba. Sí. Bueno, terminada la exposición de Victoria, entonces le damos la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién, si Karen o Diego va a hablar primero. ¿Empezás vos, Diego? Por favor. Por favor. Primero los caballeros. Diego, estás, a ver, ahí. Estás en silencio. A ver, ya te... vos tenés que sacar. No, fíjate. Ahí estoy. Ahí está. Perfecto. Bueno. Bueno, Victoria, yo lo primero que quiero hacer es felicitarte calurosamente. Sí, me parece que a mí me gustó mucho leer la tesis. Me pareció... Hay un aspecto formal de toda tesis que en este caso está sobradamente cumplido, que es que está muy bien escrito, es muy fácil de leer. La parte gráfica es excelente, cosa que a mí me resulta muy bueno, que la parte gráfica acompañe, me parece, se ve que trabajaste mucho en estos gráficos, están muy buenos. Gracias. Esto en cuanto al aspecto formal, ¿no? Que también hace una parte importante de una tesis, me parece. Más allá de esto, hay un par de cosas que yo quería resaltar. Primero es el tema de la muestra. Vos te encontraste con una muestra difícil. Una muestra que es muy complicada en algunos, digamos, yo no conozco muchos sitios arqueológicos que tengan metido en la estratigrafía entierros, por ejemplo, la capa 4, el cuarto bloque ese sin evidencias de procesamiento antrópico, lo cual es un desafío por un lado, pero por otro lado es una oportunidad para comparar cosas que son diferentes. Entonces eso me parece que también está muy bueno y que vos lo resolviste muy bien usando metodologías que son especiales para este caso, ¿no? Me gustó mucho cómo trabajaste, por ejemplo, el tema de la fragmentación, que es un tema muy importante para ver, por ejemplo, cuál sería el resultado tafonómico del cavado de estructuras de entierro, por ejemplo, que no es un tema menor, ¿sí? Entonces, esa parte me parece que está excelentemente resuelta. Entonces, ya te digo, me parece que con una muestra muy difícil vos hiciste una cosa muy interesante, muy buena. Y como todo, digamos, me parece también que una tesis es, por un lado, un camino que te lleva a contestar una serie de preguntas que vos contestás en tu tesis y que te va dejando, te abre una serie de preguntas nuevas, que de esto se trata, esto también es lo interesante, ¿no? También eso me parece que es muy interesante, es algo que yo miro en una tesis, cuántas preguntas abre, y me parece que la tuya abre bastante. Y en mi caso particular, yo me quedé con algunas dudas que te quiero plantear ahora para que las charlemos. Vos, por ejemplo, hablás en tu tesis de explotación de tejido trabecular en varias partes de la tesis, etcétera, ¿no? Lo que yo te quería preguntar es con esto, digamos, la información etnográfica de esto, siempre está asociada a, digamos, un cierto contexto
que te demuestra un poco esa explotación de tejido trabecular. Piedras termóforas, contenedores, cerámica cuando la hay, qué sé yo. ¿Vos tenés alguno de estos indicadores contextuales, por ejemplo, en el caso de Río Bote? Bueno, no, cerámica no hay, definitivamente no. Bien, bien, sí, Sí están los fogones y lo que pasa es que también hay un tema con la estratigrafía del sitio, que es que una parte no está del sitio, ¿no? Por el tema este del río. Pero, a ver, no, tampoco hay rocas, pero bueno, podrían haber sido. El está tema es que bien. las fracturas están. Pero aún sí, Sí, me lo planteé en un momento, de hecho lo hablamos con Lau bastante a eso, porque pensábamos, tipo, bueno, a ver, esta es una posible pregunta. Pero por lo general lo que sí veo es que hay, las epífisis son las que más, no lo puse en la tesis en sí, no lo enuncié en sí, pero las epífisis tienen así como evidencia de termoalteración. Siempre tienen algún quemado leve o, ¿cómo se llama? Quemado no, el otro, el negrito. Tienen evidencia de termoalteración, así que algún contacto con el fuego tuvieron. carbonizado. Claro, carbonizado, ahí está, sí. Bien, perfecto. Después, otra de las dudas que me asaltó, porque, digamos, hay algunos fechados, digamos, hay algunos fechados que no tienen fauna. Es así? ¿Hay capas que no tienen fauna en el sitio? Eso no me terminó de quedar claro. No, no, Todas las capas que están analizadas, todo tiene fauna. Lo que pasa es que hay algunos fechados que fueron realizados apenas se encontró el sitio, que fueron realizados sobre el perfil y después, pero mm, todo tiene fauna. Todo tiene fauna. bien, perfecto. Y la última, y no te atormento más, eh, esto me resultó muy interesante también cuando vos hablás del tema de X finalidad, que lo tocás en varios de los bloques, ¿no? Que es una discusión planteada que me parece que es interesante. Y me pareció interesante que vos hayas, una de las posibilidades de esto, eran prácticas culturales, ¿no? Que estuvieran influyendo en los patrones arqueofaunísticos que vos estás viendo y qué sé yo. Si te ocurre, digamos, ¿cómo lo ves este tema? ¿Si te ocurre alguna forma de tratar de reducir esa equifinalidad? ¿Cómo lo pensás? A futuro, digamos, ¿no? Y en principio era incluir más sitios, o sea, del sitio en sí reducir la originalidad y es muy difícil porque en Claro, realidad perfecto. ya al principio cuando había planteado hacer la tesis más que nada basándome en los índices y todo, ahí surgió el verdadero problema y resolvimos incluir la propuesta de Wolverton y también lo de analizar los fragmentos indeterminados, que son muchos, y yo los había analizado para la tesis y la tesis quedó eterna y la tuve que sacar, pero pero sí, más que nada ampliar con otros sitios, con cronologías similares. Bien, bien. Bueno, nada, otra vez, felicitaciones. Sí. Bueno, eh, me sumo a las felicitaciones de Diego. Para mí, en los aspectos formales, como dice él, es la autopista de acceso a las ideas que nos presentan, así que eh, un lujo total. Para mí, que no soy una huesóloga, fue un gusto leerlo y ver esa integralidad en la aproximación, tanto por esa preocupación formacional en términos postdepositacionales como de las prácticas de procesamiento. Eh, y todo el tiempo ibas preguntando y respondiendo, y eso también eh, en la lectura estaba tan bien estructurado y tan bien explicado y escrito que acompañaba, íbamos acompañándote en tu razonamiento. Y eso, yo realmente no tengo dudas, no tengo cosas que no me hayan quedado claras. Simplemente me disparó un montón de preguntas, pero más pensando a nivel regional otros casos, ¿no? De esto de la progresiva destrucción de espacios de reparo en distintos sectores que fueron ocupados durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces pensaba, digo, qué lindo el caso de Río Bote, amén de lo que fue esto del desafío metodológico de entrarle a un sitio que está en la pared, ¿no? Eso, chapó, es realmente fabuloso. Y todo lo que hicieron ahí, ¿no? Pero el estudio
que vos llevas adelante de la fauna y lo que vas detectando de las diferencias. A mí una primer pregunta que me surgió, que si bien están los registros de lo que tiene que ver con los estudios, digamos, de la evolución del alero, hablan de esta, digamos, de las crecidas hacia el 500, ¿no? Más o menos 540, que son estas crecidas que producen la 500. erosión. Sí, pensaba, previo a remoción de lo que es la estratigrafía, si no puede haber habido condicionamientos o restricciones en la accesibilidad que de alguna forma también condicionaran los usos y las funcionalidades del sitio, ¿no? Esta evolución que estamos viendo en los cambios que implementaron las personas en términos de cómo usaron a Río Bote, pensar si no hubo tal vez instancias como, por ejemplo, restricción o de eliminación de talud, que fuera más difícil acceder y cómo eso puede haber hecho que un espacio que previamente era para realización de actividades domésticas puede haberse transformado en un espacio más adecuado para esto, ¿no? Subir y depositar los muertos. Pensaba en eso como una posibilidad que te pregunto si es viable o no, eso para que me contestes, pero ves que no tiene que ver estrictamente con el análisis de la fauna, sino pensar si no puede haber habido otros detonantes para los cambios en la conducta, ¿no? En el sitio. Y sí, o sea, puede haber sido, o sea, lo que yo no estoy muy segura es si de repente no se pudo acceder al sitio. A eso estoy segura que sí se pudo acceder porque, según lo que me comentó Nora, pero yo no fui a los trabajos de campo, porque eso fue antes que yo ingresara al equipo, los guanacos bajaban por un costado, bajaban por el mismo alero, o sea, no necesariamente tendrían que subir los grupos, las personas hacia el sitio. Pero sí, obvio que si el caudal del río cambia, el sitio es diferente, se ve diferente desde la perspectiva así de la persona, no sé, supongo que sí, que puede, pero no sé si respondo tu No, está bien, pregunta. porque Si tampoco te referís era a algo. eso, estoy No, está muy pensando por bien. ahí en alero que planteaba algo así, Rindel en algún momento, Diego, y pensé que por ahí a eso, al uso del espacio, ¿te referías? No, simplemente a esto de la evolución del alero y la accesibilidad, pero con esto que me decís de que entran los guanacos, Entran no por un sabía, costado del por un costado. sitio, Perfecto. desde arriba hacia un costadito y se puede entrar en la actualidad, pero en la actualidad hay una parte del techo del alero que ya no está y que antes sí estaba, así que en realidad tal vez ahí se necesitaría más análisis sobre eso, específicamente que bueno, no sé. Nora si quiere opinar algo sobre eso. ¿Yo? No, ahí, o sea, Brooke estuvo estudiando, Brooke estuvo tratando de ver, digamos, los cambios en el curso del río Bote, porque, digamos, fue cambiando los meandros y se fueron acercando, pero no se pudieron obtener, digamos, mayor precisión que, bueno, lo que dijo Vicky, que es cuando, digamos, habría caído gran parte del techo y probablemente gran parte de la secuencia sedimentaria. Lo que es difícil imaginarse, bueno, ese alero iba, o sea, era más tipo, iba más para adelante, tanto en la reconstrucción de Brooke como la de Mel, ellos piensan que lo que se ve en el costado como que era el fondo, lo que vemos es el fondo del alero y todo lo demás se fue yendo. ¿En qué momento exactamente? No sabemos, salvo esto que comentó Vicky en el final, que también, digamos, trae una pérdida sustancial del sitio y del techo del sitio, porque los grandes pedazos digamos, también tenía más techo, o sea, era como que era como el fondo de una cueva. Los pedazos del techo los ves hoy en el río, abajo. Incluso nos dijeron que había unos grabados y nosotros tratando de... Nada, pero bueno, eso es una cuestión de la tradición local, pero el techo era realmente más grande y los costados también. O sea, es como a mí me hace acordar otros sitios del sur en el que hay, no sé, me hace acordar a Cerro Sota, con los entierros en el fondo, o sea, me hace pensar en eso. No sé si lo es, no creo que lo podamos saber nunca, pero bueno. Está bien, gracias. Y una pregunta que tiene que ver con esto de los estudios que había hecho Lorena Leré con la reducción de los tamaños de las presas, ¿no? De los guanacos en el Holoceno.
y pensaba todas estas conductas de intensificación del procesamiento, que tal vez en algún momento se puede llegar a ver o analizar el tema si hay variaciones registradas en el tamaño de los bichos que están en el registro del sitio. Sí, bueno, eso es un pendiente, eso hay que hacerlo, sí. Lo que sí intenté hacer fue ver si había, en un momento lo había pensado esto con, ¿cuál era? Cerro León, no, sí, Cerro León 1, ¿no? A ver si había diferencias en los perfiles etarios, o sea, si de repente que Río Bote 1 está a 500 metros de altura, a ver si de repente tenía mayor o menor representación de chulengos o de algo, pero la verdad es que no hay nada significativo. Pero ahora, hablando de tamaño de guanacos, y eso es un pendiente para hacer. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas y los felicito a vos, Vicky, por tu tesis y a tus directoras que te acompañaron y seguramente te aconsejaron muy bien. Gracias. Bueno, ahora entonces le damos la palabra a la directora, a la codirectora, para que hagan el cierre de la defensa. Laura. Laura. Yo hago como Karen, vos, Laura, primero, por favor. Bueno, no, yo quiero felicitar a Vicky porque la verdad es un sitio muy complejo, fue un sitio muy complejo para excavar, es un sitio muy difícil para entender la estratigrafía, no habiendo estado ahí. Vicky fue socorrida por compañeros además que estuvieron ahí, además de lo que pude hacer yo. La verdad que, y la verdad que era mucho material, no es difícil, digamos, no sé, se han caído las cosas entre una campaña y la otra, o sea, los hilos que dejábamos desaparecían, o sea, el río sigue actuando hoy, y la verdad que no fue una tarea sencilla para Vicky armar el rompecabezas. Y quiero agradecer también, digamos, el esfuerzo puesto y el esfuerzo de Laura. O sea, yo quiero destacar el esfuerzo de Laura en esto porque sé que ayudó muchísimo, contestó todas las preguntas, se volvió loca con la estratigrafía también, pero digamos, la verdad que estoy fascinada de que esto puede estar analizado. Quiero ver qué diferencias hay con lo que hay dentro de las estructuras de los entierros, lo que hemos charlado. Así que, nada, gracias Vicky por haber procesado esa cantidad de material y haber ambiental, que eso salió más de vos que de lo que yo podía pensar sobre el tema. Así que, felicitaciones, gracias. Gracias. Y ahora, Laura, no te queda más remedio. Y ahora me toca hablar. No, bueno, para mí fue un placer inmenso haberme sumado a la experiencia de ayudar, de colaborar con Vicky en lo que pude desde mi lugar. Fue un trabajo inmenso de ella, de un sitio que obviamente yo no conocía y no había excavado, y fui profundizando a medida que fui aportándoles mis granitos a ese trabajo. Para mí el trabajo nada, está buenísimo. Es un sitio que tiene una complejidad inmensa y realmente al principio también asustaba un poquito eso, porque es como, ¿por dónde vamos a ir? Y para mí salió algo que es un poco lo que decía Diego, se abren un montón de preguntas y de cosas, y también las preguntas que decía Karen, un montón de cosas hay para seguir viendo del paisaje del lugar y de las cuestiones locales del sitio, y después de comparar con otros sitios para poder avanzar en responder estas preguntas, ¿no? Pero creo que se logró algo que está muy bueno, y bueno, obviamente estoy muy contenta con el trabajo de Vicky y muy agradecida con Vicky y con Nora por haberme dado este lugar también para poder acompañarlas. Y gracias a los jurados, obviamente. Ay, gracias a los jurados. Sí, Josefina. Los que no tenemos con nada. Josefina, que se movió para que la tesis primero sí. Para recibirla, después para, digamos, que tener una constancia de que había terminado, después para que se hiciera la tesis. Perdón, me olvidé, pero la verdad
hicieron un montón de trabajo para eso. Muchísimas gracias. Fue la primera tesis presentada a una semana o dos del cierre de la... Fue nuestro caso testigo la tesis de Victoria. No, por eso no la olvidábamos, porque era la primera que teníamos en la fila y bueno, llegó a defender este año, que era el objetivo. Bueno, ahora le vamos a pedir entonces a Victoria que salga de la sala y después Nora te avisa cuando tenés que volver a entrar y voy a suspender la transmisión, pero la vamos a reanudar en un ratito para la lectura del acta. Así que ahora también vamos a dejar de grabar. Dale. Pero ya estamos grabando y ahora, luego de la deliberación del jurado, y con María Victoria Fiel ya de nuevo en la sala de la defensa, vamos a leer el dictamen del jurado. El acta dice: en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 2020, a las 17:30 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de María Victoria Fiel. La tesis está muy bien organizada y escrita y la parte gráfica es excelente y acompaña muy bien el desarrollo del texto. Se destaca el abordaje integral de una muestra zooarqueológica compleja. La metodología utilizada es sumamente adecuada para el problema abordado. Existe una fuerte coherencia entre los objetivos, los análisis realizados y las interpretaciones propuestas. La presentación fue excelente, estuvo hecha de manera muy didáctica y la tesista respondió con solvencia las preguntas formuladas por el jurado. Por todos estos motivos, los integrantes del jurado resuelven calificar la tesis con la nota 10 con recomendación de publicación. ¡Bravo! Felicitamos a María Victoria. ¡Felicitaciones! Esto realiza el acto de la defensa de tesis virtual de María Victoria. Lo único, como digo en todas las defensas, lo único que todavía no pudimos realizar en la virtualidad para acercarnos a la forma presencial es el festejo en la esquina de Puan y José Bonifacio y Clarina y todas esas cosas que no podemos hacerla en forma virtual, pero igual brindamos desde acá y felicitamos a María Victoria, una nueva licenciada del departamento. Les agradecemos mucho a los integrantes del jurado, a la directora y a la codirectora, y bueno, y lo último que les quiero decir administrativamente es que en un rato les vamos a mandar el acta y dentro del acta va a estar el link al video de la defensa porque forma parte del acta. Esta es un acta provisoria, pero de todas maneras ya podés iniciar el trámite del título el 1 de febrero. Ahora no, porque ya no hay más actividad. Pero el 1 de febrero se puede iniciar el trámite de título. Te voy a mandar también el link para que vayas al lugar de la página en donde están todas las indicaciones para iniciarlo. Bueno, y con esto terminamos la defensa.